La influencia de la Iglesia en la vida humana y sobre todo en el ámbito político ha sido algo significativo, y cuando digo significativo no me refiero a que esto sea algo bueno, pues recordemos que ambas partes estaban en busca del poder. Para realizar esta afirmación he decidido llevarlos a través de la historia y pues principalmente comenzaba en la etapa feudal. Entonces, en la Edad Media, cuando estaba el feudalismo, el poder se dividía en dos ramas. La primera era el poder terrenal, que estaba encabezado por el rey, y la segunda era el poder espiritual, que estaba encabezado por curas, padres, entre otros representantes de la iglesia. Pero pues ambos buscaban lo mismo, que era someter a los plebeyos. Luego de esto, en la misma Edad Media llegó el oscurantismo, que fue una etapa donde la iglesia quería someter a todas las personas a que fueran creyentes. Esto se realizó por medio de la Santa Inquisición, como así lo llamaban. Esto se hacía por medio de torturas a la gente no creyente, y también lo que buscaban era una sociedad sometida, una sociedad no pensante, una sociedad que no fuera libre. Luego, cuando esta etapa pasó, que fueron varios siglos, la iglesia seguía con un poder superior, puesto que seguía la relación de iglesia y Estado. En los gobiernos absolutistas se veía reflejado como los monarcas creían ser el todo, puesto que asumían una monarquía teocrática, la cual decía que era la voluntad de Dios la de elegir al monarca. Este se hallaba legitimado para asumir todos los poderes del Estado, sin más limitación que la propia ley de Dios. Desde el momento de esta relación, o sea, desde el momento en el que el monarca asumió esto, la relación iglesia y Estado se quebrantó. Entonces, luego de esto, tras algunas revoluciones burguesas del siglo XIX, se regularon las relaciones de ambas. ¿De qué forma se regularon? Por medio de concordatos. El concordato lo que decía era que se debía consolidar finalmente su separación. La separación se basaba en que las instituciones del Estado y la Iglesia no podían interferir en las decisiones de la otra. Ambos debían mantenerse separados, teniendo en cuenta que cada uno tenía su propia autonomía. Pero el interrogante que nos surge a día de hoy es: ¿se ha cumplido con lo pactado tanto por el ámbito religioso como político luego de la separación de estos? La respuesta es no. Pues bien, a día de hoy la religión no es únicamente profesada por católicos. Existe un sinnúmero de iglesias, cultos y demás, los cuales no pagan ni siquiera impuestos, tampoco rinden cuentas de dinero, y por ello es que el Vaticano es uno de los lugares más poderosos económicamente. Esto ha traído gran controversia a través de los años, pero sigue igual. Entonces, ya centrándonos en el ámbito religión política, luego de su separación se han anunciado múltiples noticias de cómo la política financia la construcción de iglesias para que los padres profesen en su nombre, aprovechándose de la fe de los feligreses, o viceversa, las iglesias financiando campañas electorales. Otro ejemplo, un ejemplo más puntual, es el de nuestro país también, el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, un militante de la Iglesia Cruzada Cristiana, quien se ha vuelto famoso tras perseguir a la comunidad LGTBI en la capital. Pues bien, este es un caso en el que no se separa el dogma religioso con el ámbito político, donde no se respetan los derechos ni lo que dice la Constitución, sino que es más importante la religión y la fe del creyente. Por eso se había hecho la separación, para que este tipo de casos no ocurrieran. También nos encontramos con que tanto el potencial político electoral que tienen las iglesias cristianas al día de hoy se ha convertido en una comida para las campañas electorales de partidos tradicionales, que con tal de conseguir votos y curules, poco les importa que los postulados vayan en dirección contraria a los del partido que dirigen. Esto es muy común a día de hoy. Pues bien, como lo he dicho anteriormente, esta relación Estado-religión hace mucho se separó y a día de hoy no debería de existir, porque los casos anteriormente citados no son los únicos que ocurren, no solamente en Latinoamérica, sino que esto es un impacto a nivel mundial. Recordemos que esta relación no es sana y además debería de permanecer separada, pues ya que la religión busca intereses propios y la política busca intereses colectivos, los cuales deben beneficiar a todos, siendo creyentes o no.
En el Centro de Estudios Políticos hemos iniciado el análisis de un tema que es bastante agudo, bastante delicado, la relación entre la religión y la política en el siglo XXI. Y hay que hacer énfasis en el siglo XXI porque ya no es lo mismo que en el siglo XX y mucho menos que en siglos anteriores. El primer punto es que sin duda la religión y la política, desde que la humanidad se ha organizado socialmente, han estado juntas, han participado juntas y ha habido momentos en que la religión es la que determina el rumbo de la política y otras veces la política utiliza la religión para fortalecer poderes, conquistas, imponer condiciones al conjunto de la sociedad. Pero en el siglo XXI la cosa ha cambiado. Nosotros planteamos como unos puntos de reflexión que es necesario, no son determinantes, es parte de un debate, pero son como los siguientes temas. El primero, sin duda, es que la idea de Dios es común a todas las culturas. Son valores que defiende toda la humanidad, en cualquier momento y en cualquier civilización. No importa la etnia, no importa el grupo social, son valores que están presentes en la idea de Dios que todas estas culturas tienen. Es decir, que la idea de Dios está ligada al futuro de la humanidad y que no se está atacando nunca el concepto de esa gran idea de Dios. Ese es un primer elemento pues que es necesario precisar. Y lo segundo es que sin duda eso lleva a que hay una construcción de Dios en el sentido político, social, de que está construido por esos valores. ¿Cuáles? El amor al prójimo, libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad, defensa de la familia. En fin, esos son elementos comunes y van a permanecer durante mucho tiempo también en este siglo y esa no es la discusión. El segundo punto es que en las constituciones que están rigiendo para el siglo XXI y según la dinámica que traen los grupos sociales jóvenes, no quieren estos grupos que el Estado ni la religión se meta en sus decisiones sexuales, culturales, sus inclinaciones y que tampoco se mantenga la vieja fórmula de desigualdad de hombres y mujeres, sobre todo por el tema de la maternidad. Es decir, la maternidad en la mayoría de las religiones es una obligación de la mujer y no una libre decisión de ellas de si quieren ser madres o no. Ese es el debate en el siglo XXI. El problema es que las religiones no son Dios. Las religiones tienen una idea de Dios, la dogmatizan, la tratan de imponer y quien no comparte su idea lo persiguen. En el pasado fue así y ese concepto sobrevive. Ese es el problema que tenemos en el siglo XXI. Una gran masa de la humanidad pidiendo tolerancia, secularidad o laicismo, si se quiere, no intervención en sus decisiones individuales, personales, familiares, etcétera, por parte de la religión y sobre todo que no profundice las desigualdades ni discrimine por la inclinación sexual. Pero aquí hay un punto que tienen la mayoría de las democracias de Occidente a su favor en medio de la crisis. La democracia está en crisis y eso es otro tema, pero en medio de esa crisis tienen un gran postulado, todas estas democracias, y es la libertad de culto, la libertad de religión, la libertad de religión y la tolerancia a las decisiones sexuales de las diferentes comunidades. Entonces, la sociedad funcionó, no hubo ningún problema. El problema apareció cuando se dijo que Roma solo tenía una religión, que era la cristiana, y allí sí, pues, la cosa se puso muy delicada. El tema que tienen las religiones hoy, aquí me estoy prolongando más allá del tiempo que tenía previsto, pero el otro tema que estamos investigando y que es también muy delicado es el mercado religioso.
ante un mercado religioso donde proliferan múltiples religiones, han optado por algunos por volverse partido político. Y como la democracia permite que usted tenga un partido político, no importa si es de religioso, etcétera, entonces lo que se trata es de imponer en la política, en el Congreso de la República, normas que corresponden al dogmatismo de las confesiones religiosas. Y eso sí es inaceptable, porque eso sería más o menos, guardando las proporciones, permitir que el fascismo vuelva otra vez a organizarse como partido político e imponga sus posiciones segregacionistas, racistas, etcétera, porque hay libertad de formar organizaciones políticas y eso sería, digamos, un harakiri, una muerte para la propia democracia. Esos son los puntos que tenemos como unas orientaciones para este debate sobre religión y política en el siglo XXI. La relación entre la religión y la política durante la Edad Media fue casi que inexcindible. Miremos el caso del proceso de conquista en América. Los señores conquistadores vinieron acompañados de sacerdotes y el adoctrinamiento era vital para el requerimiento, en el sentido de la posesión de las tierras a nombre de el rey. Y de esta manera todos los actos tenían un acento religioso. Lo mismo sucedió con la construcción del Estado colonial después de los 50 años de conquista. La evangelización continuó y el papel prevalente de la Iglesia no tuvo discusión. Y al nacer los estados republicanos después de la Guerra de Independencia, de la misma manera, la Iglesia se reacomodó, pudiendo haber sido expulsados porque ya no estaban a la par con el naciente Estado, se quedaron y poco a poco vino la puja que se conoce, por ejemplo, en el caso colombiano, durante el siglo XIX, en la confrontación de los laicos gobernantes con los religiosos que querían estar, cuando las finanzas de los gobernantes republicanos en el siglo XIX, entiéndase el gobierno de José Ignacio de Márquez, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y luego los radicales de el Olimpo radical después de la Constitución de 1863 en Río Negro, cuando necesitan presupuesto y tocan los bienes de la Iglesia, se produce o la guerra de los conventos o se produce la instigación de la Iglesia acompañando a los terratenientes conservadores para impedir la liberación de los esclavos, o en el caso de la reforma laica de Aquileo Parra dentro del Olimpo radical para colocar la enseñanza laica y abierta en la libertad de cultos que venía además de la Constitución anterior de José Hilario López en 1853, se levantan porque quieren tener el monopolio de la instrucción, de la educación. Y todo el siglo XIX las guerras tienen que ver con asuntos religiosos, bipartidistas, territoriales, modelo en cuanto a la reforma agraria o a la concentración de la tierra, pero la Iglesia se opone y logran recuperar todo. Durante gran parte del siglo XX, la religión y la política caminaron más separadas que nunca en la historia. Sin embargo, en un determinado momento de sus décadas finales, se produjo un espectacular cambio, una inversión del asunto. La política y la religión volvieron a unirse con una fuerza poco antes impensable. Sabemos advertir ya desde el principio que dicho cambio se produjo en las sociedades monoteístas. Esto lo analiza Santiago Pepchem, que es un estudioso adscrito al Instituto Elcano en España.
¿Qué indica lo anterior? Que en el siglo XX la laicización, la secularización y el distanciamiento entre la Iglesia y el Estado se produjo porque los políticos consideraron que deberían dirigir el Estado sin interferencias, como había ocurrido en el medioevo y en los inicios de las repúblicas. Pero ya vamos a analizar cómo han regresado desde el gobierno de Nixon, de Richard Nixon. Gilles Kepel lo define de esta manera: hacia 1975, un nuevo discurso toma forma, no para adaptarse a los valores seculares, sino para devolver el fundamento sacro a la organización de la sociedad, cambiándola si es necesario. Este discurso, a través de sus múltiples expresiones, propone la superación de una modernidad fallida a la que atribuyen los fracasos y las frustraciones provenientes del alejamiento de Dios. Este fenómeno ha adquirido dimensión universal. Es decir, advertir que alejarse de Dios trae todos los males y por lo tanto es congregar o acercar a los feligreses. El señor Wilfred Campbell Smith dice que todas las religiones quieren responder a las mismas cuestiones fundamentales del hombre y ofrecen caminos semejantes de salvación. Es decir, la oferta de la salvación, de recuperar en el más allá lo que no se pudo tener, es decir, de la oferta del soborno del cielo para lograr esa situación. Las religiones superiores no solo enseñan el camino que lleva a Dios, sino también el que conduce al prójimo. El confucianismo, el taoísmo, el brahmanismo, el budismo, el hinduismo, el mazdeísmo, el islamismo y el cristianismo, dice otro autor, Friedrich Hayler, predican todos el amor fraternal. Hayler concluye: todas las altas religiones de la tierra, no solo las creencias orientales de redención, sino también las precristianas de Occidente, conocen el precepto de amar al enemigo. Lo extraño es que cuando se confrontan no perdonan al enemigo, ni practican la solidaridad con el prójimo. A la conclusión de Hayler llega Arnold J. Toynbee, cuando afirma: a primera vista el budismo y el cristianismo y el maometanismo y el judaísmo pueden parecer muy diferentes unos de otros, pero cuando se les mira profundamente se encuentra con que todos están dirigidos principalmente hacia el alma humana. Me referiré en esta ocasión a el asunto político que se vivió en años pasados y que se ha consolidado en lo subsiguiente respecto a la influencia del denominado neopentecostalismo en la política brasilera. Esto con el fin de reflexionar sobre el papel de la religión en la política latinoamericana y especialmente en el coloso suramericano Brasil. Jair Bolsonaro, que ha demostrado ser un desastroso mandatario, que hoy tiene este gran país a puertas de una crisis humanitaria, llevándose todos los récords en muertes y contagios por el COVID-19, llegó al poder auspiciado por los movimientos neopentecostales.
que están relacionados con lo que se ha denominado la teología de la prosperidad. Estos movimientos neopentecostales empezaron a tener cada vez mayor fuerza en Brasil, por ejemplo, con la Iglesia Universal, cuyo líder es también un multimillonario empresario que tiene acciones en los medios de comunicación y acciones en diferentes rubros de la economía. Pero lo que quisiera destacar es el hecho de que los neopentecostales, a través de la teología de la prosperidad, han construido un discurso que es funcional a la visión neoliberal, que tiene que ver con el hecho de exaltar una visión materialista y consumista de la religiosidad. Y resulta que, como ha sido estudiado por varios autores, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y de Dilma Rousseff había construido unas condiciones para que muchas personas, millones de brasileños, mejor dicho, salieran de la pobreza. Pero en el momento que empieza la crisis derivada del precio del petróleo y que bajan de precio las denominadas commodities, estos grandes sectores de la población dejan de tener la capacidad de consumo que tuvieron en los mejores años del gobierno de Lula, y empiezan a ser cooptados por estas iglesias que les venden un discurso salvífico, con en el caso de Brasil el significante de la corrupción sobre el Partido de los Trabajadores, y además moralizando la política, condenando a los movimientos afrodescendientes, a los movimientos LGBT, a los movimientos de mujeres. Y por tanto, a partir de esta teología de la prosperidad y este incentivo del consumo, terminan pues siendo los principales aliados de la derecha que llevó a Bolsonaro al poder. Hablemos sobre la religión y la política. ¿Cuál es la relación que han guardado a través del tiempo? Porque aunque traten de separarlas y de hacer ver que van por caminos muy diferentes, demarcando de esta manera que no hay relación alguna, la verdad es que sí se encuentran relacionadas. Y de esto dan testimonio acontecimientos que, por cierto, no son recientes, pues se vienen presentando desde hace varios siglos atrás. Hagamos entonces un breve recuento histórico para entender de una mejor manera esta relación religión-política. Para el primer acontecimiento, situémonos en las sociedades antiguas, las del Antiguo Oriente, Mesopotamia, Egipto, entre otros, donde la religión estaba estrechamente vinculada con la política. ¿Por qué? Porque la religión ocupaba un lugar muy elevado debido a que era la que hacía valer la ley y el orden natural de las cosas. Por ende, quien desacatara al faraón, quien era quien gobernaba, estaba desacatando directamente las órdenes de los dioses y era un delito gravísimo. El segundo acontecimiento nos encontramos en el siglo IV, con el surgimiento y la expansión del cristianismo. Desde que surgió el cristianismo, ellos fueron perseguidos, pero no fue hasta el año 303 cuando se dio la gran persecución, la última y tal vez la más sangrienta. Esta fue dada por Diocleciano. En ella se emitieron edictos que abolían los derechos civiles de los cristianos y los obligaban a llevar las prácticas religiosas tradicionales. Aparte, también se emitieron edictos que estaban a favor del clero. Por ende, exigían a todos los ciudadanos que hicieran sacrificios a los dioses. Con este ejemplo, una vez más, nos damos cuenta de ese estrecho vínculo que hay entre la religión y la política. El tercer caso es la famosa época del oscurantismo. Para entrar un poco en contexto, el oscurantismo fue esa ideología que se caracterizó porque la gente estaba sumida en una ignorancia inmensa. ¿Pero por qué se dio esto?
porque todo ese manejo gubernamental, todo ese manejo político estaba a manos de la Inquisición, quienes no permitían que las personas obtuvieran conocimiento. Si lo permitían, era solo lo que a ellos les convenía, todo lo que demostrara que Dios era el centro del universo. Y para el último caso, no nos vayamos tan lejos, quedémonos en nuestro país, en Colombia, que desde que fue colonizada se demostró bastante católica. Aquí la religión católica ha tenido demasiada influencia en la política, así como patrocinando guerras, financiando campañas políticas. Un ejemplo de esta guerra es la Guerra de los Supremos, o todas esas guerras que se dieron en medio del siglo XIX. Y un ejemplo de campaña política financiada es el del G12, que financió a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, de esta manera logramos entender que entre la religión y la política sí hay relación alguna. Eso sí, resulta ser más conveniente ver que vayan por caminos separados, porque en el momento en que está esa relación resulta ser bastante perjudicial.